Hola amigas y amigos de Agro360, tenemos la oportunidad de conversar hoy con José de la Cerda, un asesor y productor principalmente enfocado en carozos y en pomáceas principalmente. Queríamos darle la bienvenida a esta instancia a José. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias a Agro360 No hay de qué. por la posibilidad. José, y cuéntanos un poco qué es lo que es el raleo químico y básicamente cuáles son sus objetivos dentro del manejo de las pomáceas. Mira, el raleo químico es parte de todo un programa de ajuste de carga que parte con la poda, sigue con raleo químico y termina con el ajuste manual de carga. La idea obviamente es que el raleo químico nos ayude a bajar el ajuste de carga manual, que es muy costoso, ¿no es cierto? Y las otras ventajas más fisiológicas del raleo químico o las necesidades del raleo químico son, primero, descargar el árbol del exceso de flores y frutos que pueda llegar a tener, que obviamente es mucho más de lo que se necesita para una buena producción y un buen calibre. Y en segundo lugar, también se está trabajando para la temporada siguiente, ya que en ese mismo momento, desde plena flor hasta más o menos 40, 45 días después de plena flor, se está haciendo todo el proceso de inducción floral de la flor del año siguiente. Entonces, por eso es fundamental descargar el árbol, ya que a mayor carga hay todo un tema de regulación hormonal interna que hace que se produzca esa inducción o no, según más o menos carga. Y dentro de las alternativas que existen en el mercado, ¿cuáles son las más viables, cuáles son las de mayor uso y las que tú recomiendas? Mira, tenemos alternativas según el modo de acción del raleador y según su momento en el cual se aplica. Entonces, yendo desde el inicio del periodo flor hasta hacia adelante, digamos, lo que te puedo nombrar son los raleadores cáusticos. Hay raleadores, una gran batería de raleadores hormonales. Y hay un par de raleadores que van por otra área. Uno es un insecticida muy conocido, que es el Carbaryl, que a pesar que va en retirada todavía se puede ocupar para ciertos mercados. Y la otra alternativa que te puedo nombrar es un ingrediente activo que en un principio se ocupaba como herbicida, que se llama metamitrol. ¿Ya? Entonces, los productos cáusticos, que se ocupan principalmente en toda la etapa de flor, el objetivo es quemar las estructuras florales, ya sean los estambres, los pistilos, ¿no es cierto? Está el polisulfuro de calcio, que se ocupa principalmente en huertos orgánicos, ya que es la alternativa que tienen, y en huertos convencionales mucho no se ocupa, principalmente porque genera mucho races de fruta. Y tenemos otras alternativas cáusticas que son el tiosulfato de amonio, que ya se ocupa hace mucho tiempo y se ha probado este último tiempo el tiosulfato de calcio con bastante buenos resultados, ya que a pesar que va por la misma línea del tiosulfato de amonio, te aporta calcio temprano la fruta y ejerce también, no quema tanto el follaje inicial que sí lo hace el amonio del tiosulfato. Después tienes todo el grupo de los hormonales, en los cuales tienes productos auxínicos, como el NA, que se ocupa principalmente en la etapa final de floración e inicio de cuaja, que este producto te va a actuar por tres formas. Uno, produce aborto de semilla. Dos, estimula el crecimiento de frutos. Y el tercero es que te genera la producción interna de etileno como buen auxilio. ¿Ya? Después tienes todo el grupo de las citoquininas, que principalmente las 6-bencileanina, digamos, en la que principalmente se ocupa, ¿ya? Que se puede ocupar desde caída de pétalo hasta fruto de 12, 14 milímetros. ¿Ya? Y ahí, hoy en día también está saliendo otro grupo hormonal que bueno, también se ocupaba hace mucho tiempo, que son en base a etileno. Antiguamente se ocupaba mucho el etefón, acá en Chile, pero con resultados no muy consistentes, entonces se dejó ocupar. Y hoy en día se está saliendo al mercado un producto en base a la ACC oxidasa, que también va por la ruta del etileno, que la idea también es ocuparlo en frutos de 12, 14, incluso puede ser hasta un poquito más grande. No es la idea, pero se puede. Y que también puede ser una alternativa.
Y las otras dos alternativas, como digo, son el carbaryl, que se ocupa principalmente en caída de pétalos, que uno dice es un insecticida como ralea, digamos. Básicamente se vio que actúa en cuanto a taponar los vasos, los vasos vasculares. ¿Ya? Entonces actúa un poco por competencia, digamos, taponando los vasos vasculares. Y la otra alternativa, que es el metamitrón, que como te decía, se ocupaba como un herbicida. Entonces, cómo actúa principalmente, baja o anula la fotosíntesis del árbol en un cierto periodo de tiempo. Entonces hace que el árbol, por competencia también, por estrés del árbol, digamos, tenga que botar fruta. ¿Ya? Entonces esos son hoy en día más o menos las alternativas que hay. José, cuéntanos cuáles son las consideraciones que deberíamos tener a la hora de decidir qué alternativa usar con respecto a las variedades que existen en el mercado. Sí, claro, bueno, hay susceptibilidad varietal al mayor o menor efecto de una aplicación de raleo químico. O sea, en palabras sencillas, hay variedades más fáciles de ralear que otras. ¿Ya? Entonces, entre las variedades complicadas de ralear, principalmente que hay acá en Chile, son todo el grupo de las galas, lo que sería Fuji. ¿Ya? Y las más sencillas, que obviamente no, igual tienen sus bemoles, son la Granny Smith y la Pink Lady, todo el grupo Pink Lady. ¿Ya? Hoy en día también hay ciertos criterios comerciales que obviamente también influyen. Por ejemplo, en Gala hoy en día, como está yendo a un mercado latinoamericano, están pidiendo calibres más medianos, más pequeños. Influye mucho más el color que el calibre hoy en día en lo que es la comercialización de Gala. Entonces, también en base a eso uno va regulando, obviamente, la intensidad o no en raleo. En lo que es Fuji, que siempre se piden calibres más grandes por el mercado al que va, ahí el raleo tiene que ser muy, muy potente desde el principio, desde flor hasta fruto de 12 milímetros, yendo, no sé, cada 5 o 7 días, los 12, 14 milímetros uno los cumple a las 2 semanas después de plena flor. Entonces ese periodo de tiempo tiene que ser muy intensivo en la aplicación. ¿Ya? Y las variedades más sensibles como Granny Smith o Pink Lady pueden permitir el aplicar un raleador químico un poco más tardío, asegurándose la cuaja natural, ver cómo viene la carga, etcétera, etcétera. Entonces da un poco más de manga ancha. ¿Ya? También influyen los portainjertos, son muy importantes, obviamente los más analizantes también tienden a retener más la fruta. Entonces eso también hay que meterlo en consideración del programa de raleo. ¿Y qué otras variables deberíamos considerar a la hora de tomar la decisión de hacer las aplicaciones de raleadores químicos? ¿Serán variables climáticas? Cuéntanos Sí, ahí claro. tu investigación. Claro, hay variables mucho más, que, aparte, digamos, de lo que es variedad y portainjerto. Como dices tú, el clima es fundamental. También va a depender del tipo de producto que ocupe. Si hay un cáustico, va a depender mucho menos del clima. Si hay un hormonal, va a depender mucho más por el tema de las temperaturas, ¿no es cierto? Que internamente la planta va haciendo sus procesos hormonales en base a la mayor o menor temperatura. Entonces, por ejemplo, una benziladenina necesita temperatura para trabajar, ¿no es cierto? Para ejercer un mayor efecto. Y otras, por ejemplo, hay otras variables que es la época propiamente tal de aplicación, en la que estos mismos raleadores hormonales actúan de mayor o menor eficacia. Por ejemplo, un NA, la mejor etapa es la época de plena flor a caída de pétalo, digamos, ya que si uno lo aplica muy tarde, lo que va a provocar es que va a haber un aborto de semilla, pero no lo suficiente para que bote la fruta, sino que se va a quedar pegada y chica, que es lo que se llama los frutos pigmeos. Y eso obviamente no se quiere. Y lo otro que las benzilaeninas, mientras más tarde se aplique, digamos 10, 12, 14 milímetros, el efecto que ejercería sería mejor, ya que necesitamos más área foliar y de fruto para que se absorba al momento de aplicar y pueda ejercer de mejor manera. Y además coincide también
en que hay un alza de temperatura, debiera haber un alza de temperatura a medida que va corriendo el mes, digamos, ¿no es cierto? La semana. Esa sería otra consideración. Obviamente también es muy importante el tema del vuelo de las abejas, que va muy de la mano del clima, ¿no es cierto? Y también fundamental la sincronía de la floración entre la variedad principal y los polinizantes. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya un poco para finalizar, José, ¿cuáles serían consideraciones finales? ¿Cuáles observaciones? ¿Qué consideraciones importantes tomarías tú en la decisión de aplicar algún raleador químico? Un poco reforzar lo que hemos conversado en cuanto a que existe gran variedad de alternativas, que hay que tener muy presente la combinación patrón y variedad, ¿no es cierto? Las consideraciones climáticas, la sincronía, ¿no es cierto? Entonces, en mi opinión, es muy importante que esta labor sea de día a día, semana a semana, no generar un programa estándar, ya que están todas estas variables que pueden ir cambiando lo que uno tiene pensado y que pueden generar ya sea un sobre raleo, digamos, o un raleo no deseado que después tenga que repercute, digamos, en todo el ajuste manual y en los costos que eso significa, ¿no es cierto? Entonces, es un poco Está a la hora de responder un monitoreo, finalmente. claro, claro, y estar muy atento a las condiciones, ya sea de la floración, cómo estuvo el vuelo de las abejas, etcétera, etcétera, y las proyecciones climáticas, digamos. Y bueno, definir las distintas alternativas también en base a la producción que se quiera tener, eh, según la variedad y los mercados a los que se quiera ir. Bueno, José, queremos agradecerte por haber participado en este segundo capítulo de nuestro ciclo de podcast. Invitarlos también a revisar el contenido que está compartiendo José en nuestra página y en nuestras redes sociales. Invitarlos también a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, revisar este video y los anteriores en nuestra página de YouTube. Y nada, darte las gracias, José, por haber participado. Esperando que esta información sea un aporte para los productores y para la floricultura en general. Así que eso, muchas gracias, José, por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a usted, a ti, Rodrigo, Daniela, a Agro 360 por la oportunidad de conversar acerca de esta labor muy importante en la pomacia, que está volviendo, está teniendo un segundo aire, digamos, está volviendo a ser una alternativa competitiva a los productores, ¿no es cierto? Y en ese sentido, encantado de poder colaborar, digamos, en alguna información que pueda servir para este nuevo renacer, digamos, y volver a generar información que pueda ser de utilidad para todos. Esperamos contar contigo prontamente compartiendo un tecito acá en el campo. Salud.